Muy buenas tardes, bienvenidos al Primer Poder de la República y muchísimas gracias por su compañía. Iniciamos nuestra transmisión del plenario legislativo con nuestra entrevista de fondo minutos antes. Hemos invitado al diputado Óscar Cascante, representante del Partido Unidad Social Cristiana y también de la provincia de Punta Arenas. Muy buenas tardes, gracias por Muy acompañarnos, don buenas Óscar. tardes. Queríamos conversar con usted principalmente porque ayer se dio un hecho en la Asamblea Legislativa, van a integrar las comisiones regionales, una de ellas la de Punta Arenas, y me imagino yo que ya usted está planeando alguna propuesta o por lo menos estar integrándola. Sí, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es importante dar a conocer de uno u otro medio las acciones que hacemos cada uno de nosotros los diputados. Y este medio es muy importante y ya es de conocidos de que es visto en todo el país, porque de Qué Punta Arenas bien. me llaman y me dicen Sí, que están transmitiendo, que están dando seguimiento y me qué bien. preguntan, cuestionan las Ujú, acciones, la aprobación de proyectos, etcétera. ujú. La Comisión Punta Arenas en la legislatura anterior dio muy buenos frutos, dio proyectos importantes, no sin embargo el diputado con mayores proyectos presentados y aprobados fue el diputado Geraldo Vargas de mi partido y él muchos los hizo a través de la Comisión Punta Arenas. Entonces, Ujú. yo lo tomé como un parámetro la importancia y la necesidad de contar con ese espacio dentro del Congreso para agilizar trámites que son de nuestra provincia. Eh, Lamentablemente caímos en algunos cuestionamientos sobre el gasto y la economía procesal. No se balanceó tanto con el gasto, se veía el gasto y no la economía procesal, que en la Asamblea es bastante lenta la aprobación de proyectos. Eso no pesó, pesó más lo del gasto, más que todo diría yo en el tema de los asesores, porque los diputados igual nos van a pagar lo mismo y lo que hace es más diluirse el tiempo a nosotros. Esa fue la lucha que dimos. Al final la presidencia de la Asamblea Legislativa cedió y nos dio la oportunidad de votar las mociones, que fue lo que yo pedí. En 3 oportunidades yo tomé el micrófono y pedí que se diera la oportunidad a los diputados de decidir si queríamos o no dichas comisiones. Los diputados queríamos porque sabemos la importancia que hay en estas comisiones para el buen desempeño de diferentes proyectos de ley para cada una de las regiones que no están dentro de la gama. Es un foro que lo que hacen ustedes es discutir, inclusive específicamente de problemas de seguridad, de desempleo, de generación de empresas, en fin. De hecho, hasta se han aprobado proyectos como usted lo menciona. En el caso suyo, ¿considera que todavía falta más por hacer para Punta Arenas? Punta Arenas cayó en un rezago en los últimos 20 años y no se le ha dado la atención necesaria. Punta Arenas tiene un problema serio y es el tráfico de droga. Estaba leyendo unos datos estadísticos que Punta Arenas es la provincia donde más se incauta droga. El tema de nosotros es que somos un puente. Colombia manda la droga no a Costa Rica ni a México, la manda a Estados Unidos, Ujú. que es el principal consumidor de ellos, principal cliente, y nosotros servimos de abastecimiento en la costa, de combustible, inclusive hasta de alimentos para los que van trasladando droga. Tristemente, el pago que se nos da es que se nos deja droga en Punta Arenas como pago a la gente que se dedica a esta mala actividad o nociva actividad que es el abastecimiento de combustible. Punta Arenas no produce droga, pero la droga se queda en pago por el servicio de transporte que se da ahí, Ujú, o de transbordo más bien. ujú, ujú. Eh, no se ha dado la atención suficiente para la generación de empleo. La reactivación económica es un tema que la fracción PUS ha impulsado. Y yo cuando llegué acá y me encontré el proyecto de ley del PAC para los impuestos, yo dije, bueno, va a haber un paquete robusto de impuestos, pero los porteños no tenemos la plata para pagar esos impuestos. Y posiblemente pasará lo mismo en Guanacaste, pasará lo mismo en Limón. Entonces yo le planteé al presidente en la primera visita que tuvimos en Casa Presidencial de que Punta Arenas necesitaba reactivar la economía. Me dio la tarea de apoyar una empresa en zona franca y ya están en etapa de permisos. Ahí posiblemente se van a generar unos 2000 empleos
que va a venir a paliar un poquito la problemática de Punta Arenas. Pero el problema de Punta Arenas recae en la desactivación de la economía. De ahí se desencadenan muchos flagelos. Yo soy educador, me tocó vivir una época de bonanza en Punta Arenas y la época más cruda en los últimos 20 años. Dirijo la escuela más grande de la provincia, dirigía la escuela más grande de la provincia, tenía más de 1000 familias ahí y casi que un 90% de las familias requerían de ayudas directas de Lima y de otras instituciones porque habían perdido sus empleos al cierre de Zona Franca. Y ahora le aunamos el cierre, bueno, hay varios cierres, el cierre de Incofer, el cierre de Incop, el cierre de Zona Francas. Esto ha venido, y ahora el cierre de las licencias de pesca de camarón, ha venido a desencadenar factores negativos en la sociedad, como es la delincuencia, el tráfico de drogas, el consumo de drogas. Tenemos la provincia con el índice de madres solteras más grandes, tenemos la provincia con mujeres consumidoras de crack más alto. Del 2015 al 2018, la pobreza de nosotros pasó de un 15% a un 43%. Hemos incrementado un 200% la pobreza en Punta Arenas. De igual manera el desempleo, la tasa de desempleo nacional es de un 9%, la tasa de nosotros es de un 29%. Entonces todo se nos ha aumentado en grande y yo lo resumo en un solo elemento: empleo. El empleo el desempleo ha venido a desencadenar toda esa serie de flagelos que Punta Arenas hoy en día vive. Si los gobiernos no han atendido, eso más bien ha incrementado las ayudas que requiere Punta Arenas. Yo prefiero 100 personas haciendo fila para pedir empleo en una empresa o en una zona franca y no 100 personas haciendo fila en IMAS. El Estado o los gobernantes no han valorado que en IMAS usted da 60 a 100 mil colones de ayuda, varía. En una empresa el salario mínimo son 300 mil colones, que puede pagar un alquiler, que puede pagar los alimentos y que puede ayudarse un poquito con la salud y el vestuario. Mientras que con 60 mil colones de subsidio no alcanza ni siquiera para pagar el alquiler de casa. Entonces el Estado no ha balanceado eso, no ha apostado a la generación de empleo. Cuando digo Estado hablo de todas las instituciones de gobierno, Procomer, Comex, el mismo Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Trabajo, que no le ha importado. Los ministros de Trabajo han pasado, y esas estadísticas que yo le doy son del INEC, son estadísticas que ahí están a la vista. Usted mete una computadora y ahí encuentra el estado crítico que vive Punta Arenas, y yo no he visto una sola acción del Ministerio de Trabajo más que un subsidio por desempleo, que eso no ayuda. A mí me gustaría ver el Ministerio de Trabajo generando opciones para que las empresas se instalen en Punta Arenas. A mí me gustaría ver el Ministerio de Ambiente ayudando a que las familias que viven en las islas puedan tener un bono de vivienda, porque ahorita hay una prohibición para esta gente de poder tener un bono de vivienda y viven con pisos de suelo, con latas de zinc, con paredes de plástico. Ese es el estado de la gente que vive en las islas. Dentro de la Comisión Punta Arenas vamos a impulsar un proyecto que no es mío, pero está ahí, y es loable, es bueno, es confiable, para que se autorice al BAMBI a darle bono de vivienda a las personas que viven en las islas, que tienen antigüedad más de 10 años, que ya deberían por ley tener el acceso al título de propiedad, que por ley ahorita es prohibido que ellos tengan un título de propiedad. Ahí vamos a impulsar ese proyecto. Creo que es de doña Laura Garro ese proyecto, pero yo no soy mezquino, y los proyectos buenos en esta legislatura que están ya en la corriente y que tienen avanzado algunos procesos, yo los voy a impulsar, y ese es uno de ellos. Claro, don Oscar, el panorama es desalentador, y usted menciona un proyecto de ley, ¿verdad? La Asamblea Legislativa a veces poco puede hacer, o mucho, no sé, usted lo definirá y lo verá estos 4 años. El asunto es más el de Estado, de instituciones, de gobierno. El Estado como tal puede ayudar mucho. Tenemos el INDER, que tiene muchas tierras, tiene recursos. El INDER hace puentes, hace carreteras, hace BAIS, hace escuelas e inclusive hace vivienda. Pero si usted busca la inversión de INDER en Punta Arenas comparado con Alajuela, ni al 50% le llegamos. Y usted compara el índice de desarrollo de Alajuela con Punta Arenas,
y está muy por encima de Punta Arenas. Entonces, esas son las desigualdades en que este país ha caído y que estas comisiones deberían de llevar esa balanza y ese equilibrio para que la gente que vive en costas, en franja fronteriza, en zonas prohibidas o zonas restringidas, como lo es la zona de conservación de Matelimón y Tibibes, que tienen a esa gente en una situación precaria. El país ha caído en esas desigualdades y yo he venido acá a levantar la voz por las personas que más necesitan y que menos tienen. Esa es mi tarea. Usted no me va a ver a mí trabajando en grandes proyectos de desarrollo que no vayan a impactar la economía de las personas que menos tienen. Ojalá, don Oscar, que se pueda consolidar. Vamos a estarle dando seguimiento al tema y este espacio es para que los costarricenses y los puntarenenses se enteren de cómo avanza la situación en Punta Arenas. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista legislativo. Sí, muchísimas gracias por este espacio. Yo voy en esa ruta, la reactivación de la economía, dotar de vivienda a la gente que menos tiene y que más necesita, y un poco en la parte de infraestructura, que también en otro momento vamos a hablar un poco más de la parte de infraestructura que a mí como diputado me interesa para el desarrollo de Punta Arenas y de Costa Rica. Claro que muchas sí, gracias. Oscar, se nos fue el tiempo. Vamos con tomas del plenario, ya casi inicia la sesión. Manténgase con nosotros, usted está con TV Legislativo. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.